يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد والصلاة على محمد وعلى آل محمد Señor fez tua sala sobre y fez-nos amar. La ciudad de Runda se consideraba una ciudad casi inexpugnable, debido a la conjunción de su sistema de murallas defensivas y la muralla natural que comportaban las paredes del Tajo. La existencia de las puertas en estas murallas era una manera de controlar y fiscalizar el acceso a la ciudad. Normalmente en las ciudades de Al-Ándalus, como en todo el mundo musulmán, estas puertas están asociadas a los puntos cardinales, pero la especial orografía de la mesa de Ronda hacía imposible el acceso por el lado norte, hasta que siglos después se construyó el Puente Nuevo. Luego la vida de la ciudad medieval de Runda estaba volcada hacia el sur y el este, donde se situaban los principales arrabales, el arrabal alto o nuevo al sur y el arrabal bajo o viejo al este. En el poniente nos encontramos con dos puertas, la Puerta del Viento, recientemente restaurada, y la Puerta o Arco del Cristo, que daba acceso a los molinos situados en el fondo del Tajo, donde se producía la molienda del trigo para transformarla en pan. También a través de ella se accedía al albacar, donde se cercaba el ganado. Por tanto, ambas puertas eran accesos de gran importancia logística para la ciudad. La Puerta del Viento se encuentra junto a una elevación rocosa y representaba el final hacia el sur de la cerca del albacar. No está claro que realmente hubiera aquí una puerta en época nazarí, ya que la puerta actual tiene una estructura moderna, pero tampoco se puede descartar que aquí hubiese una abertura o portillo que permitiese el paso desde las huertas de la Hoya del Tajo sin pasar obligatoriamente por las otras puertas de la Medina. La reconstrucción actual pretende respetar la estructura y cimientos que allí existían. La Puerta del Cristo era una entrada a la ciudad que se hallaba defendida por dos espolones y que forman parte de las murallas del albacar. Por tanto, era una puerta de carácter militar, aunque con algunas matizaciones como después veremos. Su factura es indudablemente de origen nazarí. Por ella se accedía directamente, como hemos dicho, a los molinos del Tajo, por lo cual también se lo denomina Puerta de los Molinos, aunque en realidad parece que esta Puerta de los Molinos estaría situada más arriba, al lado de un espolón que existiría a la entrada de la Plaza del Campillo, que se situaría en la Casa de la Torre o de los Martos, y en ella existía un gran bastión denominado Escorial de Don Juan Rivera, de donde se tenía un completo dominio de la Hoya del Tajo, del albacar y del Camino de los Molinos. La Puerta del Cristo es una puerta de gran calidad y exquisita construcción, que está encajada entre dos afloramientos rocosos, lo que hace que tenga un codo simple con respecto al inicio del camino. Está compuesta por un triple arco de ladrillo, el primero, situado en el frente exterior, es de herradura apuntado. En el espacio interarcos se abren dos hornacinas, abiertos en la época cristiana, cuya finalidad sería religiosa, de ahí su nombre de Arco del Cristo. Como dijimos al principio, es una puerta de carácter defensivo, pero también tenía un claro interés propagandístico, o formaba parte de las conocidas puertas de aparato, que eran utilizadas como muestras del poder de los que las realizaban. Tu palabra llegará luego, será recibido tu ruego, y abraza salam entrego. Esos son los feos de Muhammad, esos son los feos de Muhammad. Situada en el sur de la Medina,
Fue construida en el siglo XIII y en su momento fue probablemente la principal puerta de acceso a la ciudad medieval. Más concretamente, se situaba entre el cementerio extramuros, de aquí su nombre, de Almocávar, que viene de Al-Makabir, o cementerio en árabe, y el arrabal alto, hoy barrio del Espíritu Santo. La puerta de Almocávar está compuesta por 3 arcos consecutivos, 2 exteriores de herradura apuntada con alfiz y arquivolta y una intermedia de tipo ojival. Entre la segunda y tercera puerta había un mecanismo de apertura y cierre del portalón, que a modo de corredera se hacía desplazar de forma vertical. Esta puerta está flanqueada por 2 torres semicirculares de tapial, donde probablemente se alojaba la guardia que protegía la puerta, y que se encuentran decoradas con proyectiles de piedra o lombardas empleadas por la artillería cristiana en la toma de la ciudad, siendo uno de los primeros sitios donde se empleó la artillería y que fue decisiva para la toma de la ciudad. En el siglo XIV a la puerta de la Almocávar se le añadió un tambor o cuerpo delantero de planta cuadrangular con el escudo de Carlos V. Tras la remodelación de 1965 desarrollada por el arquitecto madrileño Pons Sorolla, se situó a la izquierda y a su lado se colocó el pilar que desde siempre había existido en ese lugar y que marcaba el inicio de la cañada o camino hacia Gibraltar, de gran importancia en tiempos en los cuales las relaciones y la dependencia del reino nazarí con respecto al Mariní del Magreb era muy importante. Esta puerta de Carlos V tenía una finalidad de cobrar los arbitrios de la ciudad y ha recibido distintos nombres, de Carlos V, de Ximena o de los Caños. Las murallas que se entienden alrededor de estas 2 puertas probablemente fueron refortificadas en tiempos del emir granadino Muhammad V en la segunda mitad del siglo XIV, en la cual se produjo una gran remodelación en el conjunto de todas las fortalezas de la frontera del reino nazarí. Siguiendo hacia la Alcazaba y subiendo por la actual calle del Espíritu Santo, se levantaba la puerta de las imágenes, que comunicaba ya directamente con el recinto de la Medina. Su construcción data de los últimos años del siglo XIII y principios del XIV. En esos años la ciudad estaba en manos del protectorado merení, que abarcaba buena parte del occidente de la provincia de Málaga, así como Tarifa y Algeciras. Los mereníes eran los sucesores de los almohades tras la caída de estos. Era una puerta que se abría en la cerca que separaba 2 arrabales. Por un lado, el arrabal bajo, situado al final del camino de la Sollería. Por el otro, el arrabal nuevo, al principio de la calle del Espíritu Santo. Los arrabales pertenecían a la ciudad y eran zonas logísticamente muy importantes, ya que se dedicaban fundamentalmente a actividades de carácter artesano y o industrial, por lo que la comunicación entre los arrabales era imprescindible. Esta actividad aún podemos rastrearla en las toponimias, por ejemplo, en el camino de la Sollería o en el descubrimiento de las curtiderías en el arrabal bajo. La puerta es de construcción muy simple y consistía en un arco de medio punto, algo rebajado, realizado en ladrillo y abrazado por muros de mortero y tapial, cimentada sobre un resalte rocoso. Parece haber sido una puerta de recodo, lo que la diferencia del resto de las puertas de la ciudad. Existen dudas si realmente existían 2 puertas, una que se abre en un cubo de mampostería que sobresale del resto de la cerca y otra un poco más arriba que consiste en un arco de piedra cegado. Probablemente su paso estaría controlado y defendido desde la puerta de las imágenes, situada en un plano superior. Actualmente prácticamente no se puede ver, por haber sido aprovechada por edificaciones contiguas y tapada por la vegetación que crece en un pequeño huerto que existe delante.
Junto a la puerta de la Almocávar era una de las dos puertas principales que tenía la ciudad medieval de Ronda, ya que suponía el acceso por donde entraban todos los viajeros que venían desde el noroeste. Primero atravesaban el puente árabe, posteriormente pasaban al arrabal bajo o viejo y posteriormente a la Medina. Con frecuencia se confunde con la puerta o arco de Felipe V, pero tanto este como el puente nuevo, mal llamado árabe, son del siglo XVII y se realizaron para facilitar el acceso a la ciudad desde el Mercadillo, actual barrio de Padre Jesús, que en aquel momento estaba en expansión. Situada tras el puente árabe, entre la ermita de San Miguel, que probablemente fue una antigua mezquita menor, y los baños árabes, fue demolida a principios del siglo XX por su mal estado, por lo que actualmente solo la podemos contemplar en la foto realizada antes de esa fecha. No solo la puerta, sino toda la cerca del arrabal bajo se encontraban muy deterioradas. Primero, porque sufrió un intenso bombardeo desde el Cerro de las Pedreas por las tropas del Marqués de Cádiz, que fueron las más activas en la toma de la ciudad. En segundo lugar, porque prácticamente quedó despoblada por la peste de 1596. En tercer lugar, y esto es un supuesto, influiría la expulsión de los judíos de nuestro país, ya que la mayoría de los judíos rondeños se ubicaban al parecer en la zona del arrabal bajo. En el flanco este de la Medina nos encontramos con las murallas de Levante o del Carmen, denominada así porque ahí se encontraba una ermita dedicada a esta advocación mariana. Esta muralla separaba el arrabal bajo o de San Miguel de la Medina y tenía una serie de puertas de acceso a la ciudad. La principal de estas era sin duda la de Almocávar, pero como puerta principal también nos encontramos con la puerta de la Ecijara, Cijara o Cisaja, construida durante el periodo benimerí nazarí en los siglos XII y XIII, y por tanto una de las más antiguas de la ciudad. Forma parte de un conjunto amurallado fabricado con mampostería, entre cuyos lienzos se disponen a intervalos de unos 20 metros una serie de torres defensivas de plantas cuadradas. En la zona donde se encuentra la puerta, esta muralla parece romperse en su continuidad, pero no es así, ya que continúa por la parte superior, y aquí lo que se construyó fue un antemuro que se adapta al escalonamiento natural de esa zona y en su parte más baja es donde se abre la puerta. Contaba además con un antemuro torreado que protegía el camino justo antes de llegar a la puerta. Esto le da un aspecto desde la lejanía de una triple muralla. Además, en el muro superior la puerta parece que estaba defendida por una torre. La puerta de la Ecijara sufrió grandes desperfectos y quedó prácticamente destruida y tapada hasta que en 1974 se reconstruyó completamente siguiendo el modelo del Arco del Cristo, de la que es una copia a escala, y nuevamente se abrió. Su estampa, subiendo desde el camino, desde los baños árabes, camino que aún conserva el empedrado y el escalonamiento original, impresiona por su belleza, contundencia y al mismo tiempo soledad. Y todo ello a pesar de la basura que se concentra en su inicio, cuestión que requiere de una rápida resolución.